Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Hoy domingo, después de celebrar la resurrección de nuestro amado Salvador, venimos ahora con una nueva serie que vamos a comenzar y se llama Éxodo. Primero, antes de todo, quiero saludarles y quiero desearles que tengan un hermoso domingo, que espero sea de bendición todo lo que vamos a estar hablando hoy para la edificación del cuerpo de Cristo. También anunciarles que tenemos la oración cada lunes. Para aquellos que se quieran reunir, estamos ya en el edificio, estamos unidos, estamos orando juntos. Cada lunes de 6:30 a 8 los esperamos, estamos orando por ustedes y por aquellos que no han podido asistir a los servicios. Estamos teniendo distanciamiento social y a la misma vez usamos la máscara. Para aquellos que no se sienten todavía confortables, eso lo estamos haciendo. Los esperamos el lunes, 6:30 a 8, para seguir orando. Y también tenemos estudio bíblico los miércoles, cada miércoles a las 6:30 de 8. Y estamos teniendo un estudio sobre el libro de Filipenses, que es algo tan impactante y tan importante. No solamente eso, cada primer miércoles del mes estamos haciendo una preguntas y respuestas que es muy bueno para que ustedes que tengan preguntas sobre la fe, sobre la palabra de Dios, sobre escrituras, lo estamos tratando de hacer una vez al mes para ayudarnos y crecer todos juntos. Están invitados cada miércoles de 6:30 a 8 y lunes de 6:30 a 8 la oración. Dicho eso, vamos a comenzar con el nuevo estudio que tenemos hoy. Hoy vamos a estar hablando de Éxodos y el nombre del título que se llama hoy es La partida no es fácil. La partida no es fácil. Este mes vamos a estar hablando de Éxodos y claramente en Éxodos es uno de los libros más influentes que podemos mirar en el Viejo Testamento. Creo que es importante. ¿Por qué mirar el pasado? ¿Por qué es importante? Creo que muchos de nosotros no miramos mucho el Viejo Testamento porque se nos hace difícil o porque no entendemos, pero en el Viejo Testamento hay muchas cosas hermosas. Pablo lo dijo de esta manera y creo que es importante. No es un Dios diferente del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Es el mismo Dios misericordioso, compasivo, justo, santo. Es el mismo Dios que redime, es el mismo Dios que está siempre ahí por nosotros. Pero Pablo lo dijo de esta manera. Dijo esto, ¿por qué es bueno estudiar el Viejo Testamento? Y podemos entrar en otras escrituras, pero Romanos capítulo 15, versículo 4 nos dice esto. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Viejo Testamento, para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia, la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Pablo dice claramente en esta escritura, en Romanos capítulo 15, versículo 4, que es importante las escrituras, el Viejo Testamento, porque en ellas podemos encontrar muchas enseñanzas que nos llevan a caminar correctamente. Dice claramente, a fin de que por la paciencia, ¿cuál paciencia? Que podamos mirar todo lo que pasaron en el Viejo Testamento, el Israel, lo que pasó en ese tiempo y la paciencia que tuvieron y cómo fue que salieron de todas esas pruebas, nosotros también tengamos esa misma paciencia y que estemos constantemente buscando del Señor. Entonces Pablo dice, es bueno mirar el Viejo Testamento porque es un ejemplo para nosotros, para seguir adelante, para consolación de nosotros. ¿Por qué? Porque miramos cómo el Señor liberó al pueblo de Israel, miramos cómo el Señor liberaba a aquellos que buscaban de Él. Y no solamente en aquel tiempo, lo podemos mirar en este tiempo. Y creo que toda la palabra de Dios, el Salmo 19, y si no lo han leído, es un salmo muy hermoso. Dice que la palabra de Dios o la ley de Dios, porque lo ponen la palabra de Dios, la ley de Dios, los preceptos de Dios, que es lo mismo, que es la palabra de Dios, son perfectos, que cambian el alma. Entonces creo que todo esto que vamos a estar estudiando hoy en este tiempo nos va a ayudar para seguir creciendo, para seguir buscando el rostro de Dios, para seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces miramos que Romanos capítulo 15, versículo 4, Pablo nos anuncia y nos declara y nos deja saber por medio del Espíritu Santo que es bueno regresar y estudiar el Viejo Testamento, los pasajes del Viejo Testamento para animarnos, para tener más paciencia y para mirar la esperanza que hay y que es en Cristo Jesús. Ahora,
¿Qué hay en Éxodo? Ustedes mismos van a pensar, pues, ¿qué hay en Éxodo? En Éxodo está Moisés, ¿se acuerdan? Que los fariseos claramente lo tenían en alta estima, que era el que había dado la ley. Moisés, miramos en Éxodo, Egipto, una potencia tan grande en aquel tiempo, era una de las más fuertes que había, era una de las potencias más arriba. Entonces miramos que en esta historia, en este libro de Éxodo, vamos a mirar cosas maravillosas que Dios hizo y que liberó al pueblo de Israel. ¿Qué podemos mirar también ahí? Miramos también ahí que está el faraón que no quiere dejar al pueblo de Israel, porque ustedes saben, el pueblo de Israel estuvo 400 años, 430 y tantos años en Egipto y se hicieron esclavos. Miramos también ahí en Éxodo los 10 mandamientos, las plagas también. Entonces miramos aquí claramente las 10 plagas, miramos también el partimiento del Mar Rojo, miramos no solamente eso, miramos que anduvieron en el desierto, miramos el agua de la roca. Todo esto tiene grandes enseñanzas para nuestra vida y cómo Dios nos libera y nos provee y nos da lo que necesitamos. Miramos también el maná que cayó del cielo, que venía de parte del Señor. También miramos, como dije, los 10 mandamientos, que es algo bien importante. Y Pablo lo dice claramente también en el libro de Romanos, que la ley es buena porque nos deja mirar dónde estamos nosotros. Entonces vamos a mirar parte de lo que es los 10 mandamientos. Que los podemos cumplir, no, ninguno los puede cumplir, créame. Si usted me dice que los cumple todos, ya me mintió ahí, porque está mintiendo, porque todos somos, la Biblia dice también en Romanos que no hay ninguno justo, entonces nosotros no podemos cumplirla, pero nos ayuda, es como un espejo cuando usted está en el baño y se va a rasurar o se va a mirar, mira unas arruguitas, mira el pelo que está caliente, entonces lo que hace usted de repente dice, oh, me tengo que dar una manita de gato, comer más saludable o vitaminas, dormir más porque tengo ojeras o tengo más canas, tengo que pintarme el pelo. Se mira los defectos. Entonces, cuando usted mira los 10 mandamientos, cuando usted mira todo lo que está aconteciendo en la palabra de Dios, se puede mirar usted ahí. No es como lees la Biblia, y eso lo dijo alguien, no me acuerdo quién, no es como lees la Biblia, sino como la Biblia te lee a ti. No es como tú rayas tu Biblia, pero como te marca tu Biblia a ti. Entonces podemos entrar en el Viejo Testamento para poder mirar esas perlas preciosas que están escondidas dentro de ahí para ayudarnos a seguir caminando como Dios quiere. Podemos mirar también en Éxodos el tabernáculo del Señor. Página por página es un libro que ha influenciado mucho. Es la Biblia que nos ayuda a poder entender. Y podemos mirar que se llama el Pentateuco, que son el Torah o que son la ley de Dios, son los primeros 5 libros que escribió Moisés. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Pero déjenme decirle lo que dijo Cristo Jesús a través del Viejo Testamento, lo que dijo del Viejo Testamento. Vayamos para Juan capítulo 5, versículo 46, y vamos a mirar qué nos dijo Jesús. Y en realidad voy a comenzar del 43 para que podamos entender un poquito de esto. Pero vamos a orar, vamos a leer y luego vamos a orar, pedirle al Señor dirección, amén. Y esto es lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 46. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y sigue diciendo el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusará, o os acuse, perdón. Hay quien os acuse, Moisés, perdón, en quien tenéis vuestra esperanza. Versículo 46, y eso es lo que dice Cristo Jesús. Porque si creyeses a Moisés, me creyeses o me creerías a mí, porque de mí escribió él. Escucha lo que está hablando Jesús aquí. Jesús claramente dice a los fariseos y declara claramente que cuando se escribieron las escrituras, cuando Moisés escribió Éxodos, cuando él fue inspirado por el Espíritu Santo, porque Dios fue el que le dictaba, cuando él estaba escribiendo, dice, él escribió de mí.
todo lo que está en el Viejo Testamento, y lo podemos mirar. Apenas acabamos de celebrar la resurrección de nuestro amado Salvador, aquel que venció la muerte, y estamos en victoria por la sangre del Cordero, porque venció, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios, y está abogando por nosotros. Aquel que venció, dice Moisés, cada página que escribió la escribió pensando en mí. Amén. Cuando la escribió, escribió de él. Y lo podemos mirar, como dije, de la resurrección. Miramos los dos que iban en caminos, en el camino de Emaús. Dos personas. Y dice la palabra de Dios que Jesús les explicó del Viejo Testamento cuánto iba a sufrir el Mesías. Entonces miramos que la palabra de Dios en Éxodos vamos a encontrar perlas preciosas. Y como dije temprano, no es un Dios diferente como muchos piensan, que del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Muchos dicen, el Nuevo Testamento es un Dios compasivo, amoroso, puro amor, gracia. Sí, pero también lo podemos mirar en el Viejo Testamento y lo vamos a mirar a través de este libro de Éxodos. Entonces miramos aquí que Cristo Jesús declara y dice sobre lo que es el libro de Éxodos, dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces estamos mirando en Éxodos, que vamos a mirar a Cristo Jesús en muchos de los lugares. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Está diciendo Jesús a los fariseos, ustedes no me creen, pero ¿cómo van a creer al Señor? Y lo que está diciendo aquí Jesús dice, en verdad ni siquiera creen en sus escrituras, solamente son religiosos. Pero nosotros vamos a entrar en lo que es en Éxodo para aprender, para poder conocer al Señor más. Porque toda la palabra de Dios es para la edificación del cuerpo. Vamos a orar y pedirle que nos ayude a guiarnos en esta nueva serie que se llama Éxodo, y vamos a estar viendo la partida no es fácil. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos en esta mañana. Pedimos, Señor, que a través de este estudio, de esta enseñanza que tú traes, Señor, por medio del libro de Éxodos, pedimos, Señor, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que podamos buscar de tu rostro, que podamos buscar de tu presencia, Señor, constantemente. Padre, así como Moisés, cuando iba al monte y te buscaba y su rostro resplandecía y bajaba y todo el pueblo lo miraba, así queremos, Señor, que cada momento que vengamos ante ti, Señor, tu rostro se mire en nosotros, que resplandezca tu luz en nosotros, Señor, y que podamos ser, Señor, buenos administradores de lo que tú nos das. Pedimos hoy en este día, Espíritu Santo, que nos ayudes a poder entender y a poner en práctica, que nos des convicción a través de tu palabra y a poner en práctica lo que vamos a aprender hoy, Señor. Te damos gracias por este día que nos das y te damos gracias, Señor Jesús, por haber entregado tu vida por nosotros y haber resucitado el tercer día para darnos la victoria. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Gracias, Padre, porque entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Pedimos hoy en este tiempo que por medio de tus escrituras muestres tu gloria, Señor. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esos caritas dicen amén. Entonces seguimos. Entonces miramos que aquí en las páginas de Éxodo podemos mirar a Cristo. Lo podemos mirar en la Pascua, que la celebramos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Viernes Santo. Estuvimos juntos. La Pascua quiere decir que el ángel del Señor, el ángel iba a pasar por las casas que estaban la sangre del cordero cuando habían comido. ¿Se acuerdan que pasaron las plagas? Y eso vamos a estar viendo más adelante. Las plagas, y luego sacrificaron un cordero y la sangre la pusieron en los marcos de las puertas, y cada persona que puso esa sangre, su primogénito no moría, pero aquellos que no pusieron la sangre, su primogénito murieron. Entonces miramos que en la Pascua podemos mirar a Cristo Jesús, no solamente en la Pascua, en la serpiente de bronce que vamos a estar viendo en Éxodos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo claramente a los fariseos? Claramente dijo él que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, y lo miramos la semana pasada, así el Hijo de Dios será levantado. ¿Y qué quiere decir?
que iba a ser crucificado en la cruz. Mira, podemos mirarlo ahí. También miramos en las aguas amargas que se volvieron dulces. ¿Se acuerdan cuando echaron en el árbol? Si ustedes no se acuerdan de eso. También podemos mirar en el tabernáculo. Vamos a mirar a Cristo Jesús. Y déjenme darle la referencia sobre esas aguas amargas. En Éxodos 15, 22 hasta el 26 nos habla Moisés. Está hablando Moisés al pueblo y le dice esto, y me encanta, no sé, me trajo esa escritura. Y dice, e hizo Moisés que partiera Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Versículo 26 dice, y dijo, si oyereis mi voz, o si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Miramos aquí que podemos mirar una imagen de Cristo Jesús por el Cordero de Dios, aquellos que hemos buscado su presencia, por el madero donde fue crucificado, nuestra amargura se volvió en dulzura por medio de él. Podemos mirar a través de Éxodos, va a ver muchas cosas que vamos a mirar ahí a Cristo Jesús. Entonces el origen de este libro, el nombre Pentateuco o el Torah, escrito por Moisés. El Torah es la palabra hebrea para enseñanza, doctrina o instrucción. O el Pentateuco es el del griego y él significa 5. Entonces estamos mirando que el Pentateuco, 5 libros, que vienen siendo claramente Génesis, Éxodos, Números, Levíticos, Deuteronomios. Entonces miramos que ahí están estos 5 libros que se escribieron para la instrucción del pueblo de Israel. Y vamos a estar viendo el libro de Éxodos. Éxodo es un nombre de libro, escrito en hebreo y traducido en el griego en el siglo III antes de Cristo. Y esto significa partida. Eso es lo que significa la palabra. La palabra éxodo significa partida o salir. Creo que es importante que podamos mirar esto. ¿Y de dónde se van? Se van de Egipto, van de partida. Y creo que es importante que podamos mirar esto porque es difícil las partidas. Por eso el tema de hoy se llama claramente la partida no es fácil. Porque muchas veces nos quedamos estancados en lugares que no podemos salir. Entonces miramos aquí claramente que el pueblo de Israel deja este lugar de Egipto para irse a una nueva vida. Egipto había sido un refugio, pero después se convirtió en una manera de vida. Si ustedes se acuerdan, cuando José trajo en Génesis, y estuvimos viendo una parte de eso también, si no se acuerdan, en los otros temas, miramos que José se trajo a Jacob y a toda su familia, y ahí estuvieron por 400 años. Y se les hizo un estilo de vida y vinieron a ser siervos, vinieron a ser esclavos en ese tiempo. Entonces van a salir de ese lugar. Y creo que por eso vamos a estudiar estas escrituras tan hermosas que Dios libera, los hace libres. La salida. Dios siempre nos está llamando a salir de donde estamos. ¿Usted sabía eso? Siempre nos muestra la salida para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y déjeme decir una cosa, y creo que ya lo he dicho muchas veces. Cuando decimos que Dios nos muestra una puerta o una salida, es que debemos de cruzar por ella. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con él con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Escucharon? Claramente Pablo dice, Dios, cuando viene una tentación, nos va a dar la fuerza. Dígame decir una cosa.
Cuando está pasando por medio, y lo hemos dicho también en anteriores sermones, cuando va a pasar una prueba, usted está en medio de la prueba, ¿sí o no es cierto? Usted está en medio de la dificultad, en medio de esa atadura que lo tiene, y qué es lo que debe de hacer. No quiere decir que va a dar la vuelta y va a salir por otro lado, no. Lo que quiere decir, no le va a dar la vuelta, lo que quiere decir que Dios lo va a fortalecer, Dios le va a dar la fuerza para que usted salga de esa prueba. Es lo que está diciendo aquí Pablo en los últimos versículos. Aquí dice, porque podéis, para que podáis soportar. ¿Escucharon lo que dijo Pablo? Él dará la salida para que podáis soportar. ¿Soportar qué? ¿Que vas a ir por un lado? No, que vas a pasar por esa prueba. Entonces miramos aquí claramente que la Biblia nos llama a la salida. Éxodo dice la partida, la salida, y en el Nuevo Testamento, eclesía, que quiere decir el llamado, la iglesia. Somos la iglesia. Somos salidos para entrar en Cristo Jesús. Vamos a mirar este libro que es un estudio muy bueno, y pedimos al Señor que en este tiempo que vamos a estar estudiando este libro de Éxodos, que Dios nos pueda mostrar lo que tiene para cada uno de nosotros, que podamos ser sanados y liberados de nuestras adicciones o de nuestras dificultades que tenemos cada día. El esquema de Éxodos, vamos a mirar claramente tres cosas: redención, que viene siendo el Señor libra a su pueblo de los capítulos del 1 al 18. Luego vamos a mirar el pacto. El Señor reclama a su pueblo del capítulo 19 al 24. Y luego vamos a mirar la adoración. El Señor habita con su pueblo del versículo 25 al 40. Pero déjenme leer lo que dice Éxodos capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice esto. Esto me impacta. Esto es impactante. Porque aquí miramos la misericordia y la gracia de Dios. Aquí podemos mirar quién es Dios. Muchos piensan que el Dios del Viejo Testamento era un Dios con ira, un Dios enojado. No sé si ustedes han mirado, pero ponen fotografías de un Dios así con un rostro enojado y como que está enojado con todo el mundo. No, miren lo que dice aquí. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de sus servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Escuchen lo que está diciendo. Y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y será vuestro Dios. Y seré vuestro Dios, perdón. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os lo daré por heredad, yo Jehová. Ahí claramente miramos al Señor que le está diciendo a Moisés, yo voy a sacar a mi pueblo. Si ustedes conocen la historia de Moisés, Moisés estuvo, lo vamos a mirar más para adelante. Miramos que fue entrenado, y como dice en Hebreos capítulo 11, fue entrenado en todas las cosas de los egipcios por 40 años. Después 40 años estuvo en el desierto, Dios lo estaba preparando, y después a los 80 años regresa a Egipto para liberar al pueblo. Y aquí es donde miramos esta escena, en el capítulo 6, donde Moisés va a ir a liberar al pueblo. En realidad es Dios, pero usa a Moisés. Y qué impactante, porque miramos aquí que primero saca al pueblo de Dios y después, si ustedes saben, siempre, siempre, siempre libera al Señor y después nos dice qué debemos de hacer. Cuando usted vino a Cristo Jesús, ¿qué hizo primero? ¿Le dieron primero los mandamientos? No, primero Dios lo liberó y después le dijo, esto es lo que quiero que hagas, hijo. Es impactante. Dios es bueno y podemos mirar su gloria, podemos mirar su redención, podemos mirar su liberación en el Viejo Testamento, podemos mirar en Éxodos esa misericordia, esa compasión que tenía para este pueblo. Sin pedirles nada, los liberó, les dio la libertad, los sacó de la opresión, los sacó de la esclavitud. Lo podemos mirar. Entonces miramos tres cosas aquí en este libro de Éxodos. Primero, la redención.
El Señor libra a su pueblo, que podemos mirarlo otra vez, lo vuelvo a repetir, del capítulo 1 hasta el 18. Luego el pacto que hace con ellos, miran, primero lo redime y después les dice qué tienen que hacer. El pacto, el Señor lo reclama a su pueblo, reclama a su pueblo, los llama a su pueblo, del capítulo 19 al 24, y después la adoración hacia el Señor. El Señor habita con su pueblo. Amén, que es del 25 al 40. Entonces podemos mirar que esta es una historia que Dios escribió y para que nosotros pudiéramos alentarnos unos a otros. Amén. So, no solo vemos que Éxodo, sino que lo vemos no lo vemos solamente como una historia que vamos a estar leyendo, sino que lo vamos a mirar como nuestra vida también, como Dios nos ha redimido. El Señor nos ha redimido constantemente. So, miramos esto claro. Amén. So, si ustedes conocen un poco de la historia, 400 y tantos años estuvieron en esclavitud, Dios los redime, Dios los saca y Dios les da la libertad. Y creo que ellos no supieron cómo comportarse en medio de la libertad cuando los sacó, porque volvían cada rato a sus lugares donde habían estado. Se quejaban cada rato. Si ustedes se acuerdan, cuando los sacó y estaba Moisés recibiendo los 10 mandamientos, ¿qué pasa? Ellos volvieron a adorar a otros dioses. Cuando estaba en el desierto caminando, se quejaban cada rato y decían que para qué los había sacado el Señor si los iba a hacer morir en el desierto. So, podemos mirar que muchos de nosotros podemos estar en ese lugar. Déjame decirle algo. Me acuerdo cuando estaba hace años atrás estudiando el libro de Éxodos y miraba cómo Dios los sacaba. Y no solamente eso, que Él estaba con ellos. La palabra de Dios dice esto. En Éxodos 13, 21 al 22 dice esto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube y para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieren de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando yo leía esas escrituras, dije yo, ¿cómo podían ser tan rebeldes y tan con un cuello duro, como dicen? ¿Por qué? Si yo hubiera estado en ese tiempo, yo no hubiera hecho eso. Pero ¿saben qué? Sentí el Espíritu Santo que me pegó fuertemente, porque lo seguimos haciendo. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha liberado de la esclavitud, de las drogas, del sexo, no sé, del alcoholismo, de la depresión, de la pornografía, de todas estas cosas que habían estado en nuestras vidas y luego volvemos a caer? Por ejemplo, una tarjeta de crédito, y eso es la realidad. Una tarjeta de crédito que primero te sientes confortable, pagas y dices, wow, luego la pago, y te empiezas a ser esclavo de esa tarjeta. Llega el límite que ya debes un montón por donde quiera y ya no puedes ni pagar. O lo que haces, trabajas para pagar la deuda. Entonces te haces esclavo, y así también con el pecado. El pecado es lo que hace en nuestras vidas. Podemos nosotros decir, wow, qué tonto era Israel, no aprovecharon a Dios. Pero nosotros, créanme, no te jactes, mi hermano, porque nosotros podemos caer en el mismo hoyo, más diferente, en diferente lugar. Ellos, el Señor asistía. Déjame decir una cosa. Acabo de mencionar que el Señor estaba con ellos de día y de noche y no se apartaba de ellos. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos algo mejor que ellos en aquel tiempo. El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Tenemos las Escrituras. Y así seguimos cayendo. El Señor nos ha hecho libres. Y vamos a mirar aquí lo que nos puede ayudar para seguir siendo libres. Entonces miramos que lo saca de Egipto, pero luego comienzan otro proceso, el pacto del Señor. Y lo podemos mirar cuando lo reclama al pueblo como su pueblo, en el capítulo 19 hasta el 24. Lo que no entenderían es que Dios no los había liberado para que pudieran hacer lo que quisieran, sino que para que pudieran convertirse en su pueblo. Y muchos de nosotros así lo hacemos. Dios siempre tiene un propósito en la liberación
que está más allá de la liberación, ¿sí o no es cierto? Debemos recordar que la idea de la libertad de Dios y nuestras ideas de libertad son a menudo diferentes. A menudo pensamos que la libertad significa capacidad de hacer lo que nosotros queramos o que quisiéramos hacer, pero no es así. Pero eso no es la verdad. La libertad no es así. Porque si usted está libre para hacer lo que quiere y luego las hace, de 9 a 10 cosas va a quitarle su libertad. La verdadera libertad duradera requiere que usemos la libertad para hacer lo que debemos de hacer. Y lo que Dios quiere que hagamos, no solo que nosotros queremos hacer, sino ser obedientes a Él. Mira lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Y usted va a decir, pastor, no le entendí, parece que cantinfló. Ahorita vamos a mirar. Estar pues firmes, dice el apóstol Pablo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que muchas veces nos vamos tanto al extremo que nos volvemos a ser esclavos de la ley o del libertinaje. Muchas veces nosotros decimos, el Señor me hizo libre, puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo es lícito, como dice el apóstol Pablo. No todo edifica, perdón. Todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. Y esa es la realidad. Podemos estar siendo libres, pero a la misma vez cuando empezamos a hacer las cosas que no son para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia, para la edificación de uno, nos volvemos a ser esclavos muchas veces. Y Gálatas estaba pasando lo mismo, empezó bien en el espíritu, dice el apóstol Pablo, y luego comienza con las leyes. Dios nos libró para ya no estar bajo ese yugo, para no estar bajo los yugos que nos detienen para servirle al Señor con un corazón sincero y amarle. Y creo que es importante que podamos entender que la realidad es esta. Dios nos ha librado para obedecerle, para hacer su voluntad y no para satisfacer nuestros deseos, sino para satisfacerle a Él. Hemos confundido totalmente la libertad. Y el pueblo de Israel estaba en la misma condición, no sabían vivir en libertad, porque regresaban otra vez a sus deleites, a sus maneras de pensar. Habían salido de Egipto, pero Egipto todavía estaba en ellos, porque constantemente se quejaban de lo que el Señor hacía en sus vidas. Sí, creo que una de las cosas es esto, cuando estamos pasando por el desierto, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando, Dios nos está moldeando a su manera. Dios nos sigue edificando y nos está probando como probó el pueblo de Israel. Creo que eso es impactante. Amén. Y cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros somos obedientes a Él, es como decirle a Él que tú eres nuestro proveedor, tú eres el que nos va a dirigir, tú eres el que nos va a guiar, tú eres el que nos va a fortalecer. Confiamos totalmente en ti. Cuando no hacemos eso, somos rebeldes. Y me acuerdo una de las escrituras que Moisés dice, este pueblo rebelde no hace caso. Lo miraba desesperado porque no hacían lo que era correcto. Amén. Déjenme leer aquí unas notas. Así que los llevó del desierto y comienza a enseñarles que Él era su verdadera fuente y proveedor. Él quería que ellos entendieran que son su pueblo. Eso es la realidad. Y en Él se toma muy en serio la promesa de su pacto con ellos. En otras palabras, Él quiere que confíen en Él para guiarlos, para enseñarlos, para cuidarlos. Él hace esto para que sean obedientes, porque entenderán que la obediencia siempre es lo mejor cuando están obediencia a aquel que ama perfectamente. Lo que quiero decir es esto. Claramente que cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, Él va a proveer y nos va a guiar. Cuando usted conoció a su esposa o a su esposo o a su novia, siempre quiso agradarle, ¿no?
y te decía, haz esto y haz lo otro, y tú lo hacías. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, es nuestro primer amor. Debemos ser obedientes para que Él siga proveyendo. Amén. Creo que es importante. Vamos a Éxodos, capítulo 16, versículo 3, nos dice esto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos había sacado hasta el desierto para matarnos de hambre y toda la multitud. Miren, qué queja está aquí. En Éxodo capítulo 16 nos está dejando saber cómo se quejaban. No estaban agradecidos por lo que había hecho el Señor. Déjenme decir una cosa. Habían apenas pasado el Mar Rojo. Habían mirado el poder de Dios, las plagas, las 10 plagas. Miramos que Dios mismo había derrotado a los egipcios. Déjenme ponerle esto en claro. Los egipcios, Egipto, era, como quien dice, y la realidad es eso, era una potencia mundial. Era en aquel tiempo una de las, no era una de las, era la potencia mundial en aquel tiempo. Poderoso. Él gobernaba donde quiera que estaba. Entonces miramos aquí que Dios derrota a los egipcios. No solamente eso, déjenme decirle una cosa, no solamente los derrota, los deshace, porque cuando van al Mar Rojo, abre las aguas y todos los militares, todos los que van ahí, se ahogan. Miramos claramente, Dios había hecho algo tan impactante, tan importante en la vida de estos israelitas, pero no supieron agradecerle al Señor. Y miramos cómo responden. Quieren volver otra vez a la esclavitud, quieren volver otra vez a lo que estaban ellos haciendo. Claramente, aquí vamos a morir. Se olvidaron por completamente lo que había hecho el Señor anteriormente. Se olvidaron cómo destruyó cada plaga. Cómo la plaga destruyó y dejó en vergüenza al faraón. Porque déjeme decirle una cosa, cada una de las plagas que llegó a Egipto, lo que Dios estaba haciendo era dejándoles saber a los egipcios, porque cada plaga era un Dios que ellos creían. La estaba mandando para que miraran que Él es el Dios de dioses, que Él es el que controla todo y que no hay ningún Dios antes que Él, que Él es todo. No hay otro Dios, solamente Él. Fuera de Él no hay nadie. Entonces miramos aquí no solamente eso, derrota a los egipcios en el Mar Rojo y el pueblo sigue siendo rebelde. Ahora, creo que muchos de nosotros pensamos de esta manera, voy a hacer esto para que Dios me ame, no necesitamos hacer sacrificios para que Dios nos ame. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan que si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros venimos a Él y le pedimos perdón, Él nos va a limpiar, Él nos va a cambiar, ¿ok? Pero tenemos que seguir siendo obedientes a Él. En Samuel nos dice esto, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 dice esto, y si ustedes se acuerdan, dice claramente esto, Samuel al primer rey Saúl. ¿Se acuerdan lo que dice? Dice, Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Escucharon? Luego dice esto, ciertamente la obediencia, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Escucharon? Y el prestar atención que la gruesura de los carneros. Samuel le dice a Saúl, le dice claramente, la obediencia es mejor que el sacrificio y el escuchar. Claramente aquí está diciendo, el poner atención mejor que la gruesura de los carneros. Quiere decir que el obedecer y el escuchar es algo muy importante en tu vida y en mi vida. Siempre hay que poner atención en lo que Dios nos quiere decir en su palabra, para que podamos seguir adelante. Si nosotros dejamos que pase de un oído para el otro, va a haber un problema. Miramos también aquí en Éxodos que no solamente es el pacto que tenemos con Él, también miramos la adoración. El Señor habita con su pueblo, de Éxodos 25 al 40. Miramos aquí claramente que en Pedro nos declara esto. Y antes de leer Pedro, miramos que cuando hace el pacto el Señor, miramos que Moisés, el Señor le da reglas y regularidades
cómo hacer el tabernáculo, cómo lo quieren que lo adoren. Y el tabernáculo estaba en el centro de la comunidad, en el centro de la tienda. Entonces miramos aquí el tabernáculo de reuniones, estaba en el centro y la gente debía de adorar al Señor como Él decía. Y esto es donde a mí me impacta, porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y miramos aquí en Éxodos que le enseña a Moisés, esta es la manera que debes de venir a mí, esta es la manera que debes de adorarme a mí. Hay un orden que se debe guiar. Y eso es importante. Y me encanta eso. Y creo que más adelante estaremos hablando de eso. Pero mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10, dice esto: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro dice claramente que nosotros somos el pueblo de Dios. Tanto como antes el pueblo de Israel tenía la adoración, nosotros también tenemos adoración, nos ha escogido el Señor. Miren, la diferencia entre Éxodos y la vida del creyente. El libro de Éxodos, la redención, los liberó de Egipto. Los creyentes, la vida del creyente nos liberó de la oscuridad. En el pacto, reclamación abrahámica, cuando el Señor dice, hey, por el juramento que le hice a Abraham. Y luego miramos la reclamación mesiánica. Por medio de Cristo Jesús hemos sido liberados y tenemos un pacto por medio de su sangre, por medio del Cordero de Dios. Y la adoración, Dios habitaba con su pueblo, pero eso es lo más impactante, habitaba con su pueblo en Éxodos, en el Viejo Testamento. Pero ahora miramos que la vida del creyente es diferente, como habíamos dicho. Dios habita en su pueblo. Antes estaba con su pueblo, pero ahora habita en su pueblo. Antes caminaba con ellos, y lo dije temprano, en la escritura que les dije en Éxodos capítulo 13, versículo 21 al 22, donde dice que Él caminaba con ellos de día y de noche y no se apartaba, pero ahora habita dentro de nosotros. Y eso es lo más impactante y más hermoso que podemos mirar, que el Espíritu Santo habita en ti y en mí. No se da en porciones. La Biblia dice que cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él se da todo a ti. Él entra en tu vida. Él nos hace libres y debemos de vivir en libertad. Mira lo que dice en Éxodos capítulo 6, 6 hasta el 9. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de sus servidumbres y os redimiré con brazo extendido. Déjame parar ahí un momento. Qué impactante. Dios, en su misericordia, dice, mi mano los va a sacar. Sí, es importante que nosotros estemos enfocados en el brazo del Señor y no en el brazo de carne, no en las gentes, sino en Dios. Y dice, y con juicio grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro pueblo, Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac, a Jacob y yo os lo daré por heredad, yo Jehová. Y versículo 9 dice esto, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa del acongojo de espíritu y de la dura servidumbre. Miramos aquí que Dios nos quiere liberar y podemos mirar una fotografía nosotros, que por medio de las dificultades que hemos tenido en nuestra vida, no podemos abrazar o meditar en lo que nos ha dicho el Señor. El Señor dijo que nos hace libre en verdad. Y eso es importante. Un espíritu quebrantado, un espíritu roto, es difícil poder escuchar. El espíritu quebrantado es un espíritu abrumado por el dolor. Pero miren lo que dice en Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Debemos de entregarle todo al Señor. Luego dice en Proverbios 18, 14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Está diciendo aquí claramente, cuando está uno quebrantado, uno pasando por dificultades, es difícil
seguir adelante. Pero en el capítulo 13 del versículo 12 de Proverbios nos dice esto: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Escuchan? Claramente la palabra de Dios nos dice que Él es el que nos da todo lo que necesitamos. Si usted está quebrantado en este tiempo, busque de Él. Juan 15:11 nos dice esto: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Por qué estamos mirando el libro de Éxodos? Porque vamos a encontrar, como dijimos en un principio, esperanza, confortidad y paciencia. Y eso nos va a llenar de gozo. Vamos a mirar la mano de Dios ahí. Podemos mirar en Romanos que nos dice en el capítulo 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Estamos viendo que claramente Él quiere que regresemos a Él. Si tú tienes dificultades, busca de Él, busca de su presencia. Vamos a estar estudiando el libro de Éxodos porque queremos mirar cómo el Señor nos sigue librando, así como liberó al pueblo de Dios. La pregunta: ¿qué necesitas para irte del pecado, de la esclavitud, de lo que te está deteniendo? ¿Qué ha recogido en estos últimos temporadas del que es ahora de deshacerse? ¿Qué ha recogido? ¿Qué ha querido de esta temporada y que tiene que deshacerse? ¿Tradiciones antiguas, hábitos viejos o nuevos, dioses antiguos o forma de vida antigua? Israel estaba atascado y ciego, no sabía qué hacer, estaba en dificultad. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros nos encontramos en el mismo lugar. ¿Qué es lo que está pasando en su vida, mi hermano, mi hermana? ¿Se siente atascado, que no puede moverse, que no puede seguir, porque otra vez piensa o ha vuelto a la esclavitud del viejo idolatría o de la vieja cosa que lo tenía atado, o una cosa nueva, como dije? ¿Qué es? Miren lo que dice Corintios, 2 Corintios capítulo 1, versículo 10. Voy a leer desde el 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino que Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos libre de tan gran muerte. Luego sigue diciendo en el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Déjeme decirle para cerrar, Dios quiere liberarnos y Él nos puede liberar, pero nosotros debemos ser obedientes a Él. El apóstol Pablo estaba pasando dificultades porque Dios lo traía hacia Él para que mirara que Él era su libertador y Él era el que lo fortalecía. Pablo mismo lo dijo, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos. Muchas veces pasamos por las dificultades y somos probados y volvemos a esa esclavitud, pero Dios quiere sacarnos de esa esclavitud. Como dije temprano, pensamos en el Viejo Testamento y miramos cómo los israelitas desecharon la ley, desecharon a Dios y querían volver a sus viejos tiempos, a sus viejos pecados. Y yo dije, si yo fuera Israel, yo no hubiera hecho eso, pero lo hacemos, tenemos el Espíritu Santo y así seguimos cayendo y nos volvemos a ser esclavos de una cosa, de otra cosa o de algo nuevo. Pero Dios dice que Él está ahí con nosotros y hoy queremos ser libres. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Amén. Padre, venimos ante ti, Señor, hoy
introducimos el libro de Éxodos, solamente la introducción, lo que vamos a estar viendo, Señor. Es difícil salir de la esclavitud así como el pueblo de Israel. Al salir de Egipto, la partida fue muy difícil porque regresaban a sus deseos carnales, regresaban a sus idolatrías viejas, a sus hábitos de vida que tenían antes. No sabían cómo vivir, Señor. Y así estamos muchos de nosotros. No sabemos vivir en libertad. Padre, ayúdanos a vivir en libertad. La Biblia nos declara, y leímos varios pasajes, que si nosotros venimos a ti y somos obedientes, nos vas a ayudar. Porque en el Salmo 19, 7 nos dice claramente que la ley de Jehová es perfecta y cambia el alma. Porque debemos de poner atención a tus estatutos. Y eso quiere decir a tu ley. Y eso quiere decir a tu palabra. Claramente nos deja saber que no solamente ser obedientes, pero poner atención en lo que nos estás diciendo y hacerlo por amor y por lo que has hecho por nosotros, en agradecimiento de que tú, por medio de esa cruz, por medio de la muerte y por medio de la resurrección, hemos sido librados. La Biblia declara que tú, Señor, ya nos libraste, pero nosotros debemos de ser obedientes a ti. Hoy venimos a ti confesando que somos pecadores y que necesitamos ser limpiados, lavados y liberados de estos viejos hábitos o nuevos hábitos que hemos venido cargando. Hoy, Señor, te los entregamos a ti y te pedimos que en este caminar y en este camino que vamos a estar viendo, Éxodo, Señor, abra nuestra mente y nuestro corazón y que podamos entender lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante en el libro de Éxodos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la potestad. Todo te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén.